The Cult es un estudio multidisciplinario de diseño conformado por los hermanos Alejandre, Alaide y Guillermo. Se especializan en arquitectura, diseño de interiores, diseño de mobiliario contemporáneo y dirección creativa. Su sede es en la Ciudad de México. Su práctica profesional deviene de las experiencias profesionales de Alaide y Guillermo por separado, pero a su vez, en conjunto, tienen un montón de inquietudes sobre la integración de lo artesanal, el buen diseño y una visión única de negocio. Con participaciones como la Design Week México y clientes como Can Press, acompáñenme a conocer mejor a los hermanos Alejandre. Hola amigos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito, Planta Libre. Yo soy @MariaNeón y el día de hoy pues estamos en sitio grabando este episodio con Alaide y Guillermo, que hicieron el favor de recibirnos aquí en su casa. Y pues bueno, vamos a empezar directo. A ver, Guillermo, Alaide, pues cuéntenos un poquito de su proyecto, que es The Cult. Cómo fue que se involucraron en todo esto, en dónde estudiaron, cuáles son sus motivaciones y vamos platicando de aquí. Pues justo estaba platicando Guillermo y yo, hace tiempo nos dimos cuenta que realmente empezamos en la colaboración desde casi más de 30 años, porque todo comenzó jugando, haciendo un restaurante en la infancia. Y con los años siempre nos ha interesado mucho las artes y el diseño. Nuestros padres de alguna manera nos acercaron bastante a estas apreciaciones. Y conforme fueron pasando los años, nuestra hermana, ella es diseñadora gráfica y nos fueron introduciendo como al mundo del arte, el gráfico, y eso nos atrajo mucho durante la prepa. De hecho, Guillermo se hacía sus propias playeras, se las diseñaba. Y yo ya estaba muy perfilada a un tema artístico, siempre me atrajo. Pero en realidad, yo de hecho pensaba estudiar física. Y como esto me llevó a la arquitectura, fue una coincidencia muy especial, escuchando la plática de Humberto Ricalde, que yo creo que a muchos, por lo menos de nuestra generación, pues es un referente académico. Y ahí fue donde me di cuenta que la arquitectura podía justamente ayudarme a explorar las cosas que me interesaban. Por un lado, la parte material, la parte física, cómo funciona un poco el mundo a nivel de formas y no siempre me ha atraído mucho eso. Pero me atrajo mucho la parte humana, cómo explicar que todo eso de lo que me atrae del mundo físico, la arquitectura lo vuelve tangible y al mismo tiempo está muy relacionado con el ser humano. Y eso a mí en ese momento me conectó y fue cuando decidí de un día a otro que lo que quería estudiar era arquitectura. ¿Y tú, Guillermo, también eres arquitecto? No, yo soy diseñador industrial. Okay. Me gusta más llamarme diseñador, no me gusta pensar. Porque, si uno es buen diseñador, puede aprender las otras escalas. Como comentó Alaide, cuando era joven, pues nuestro hermano nos llevó como a este mundo gráfico y yo quedé enamorado. Yo desde los 12 años empecé a usar programas de diseño, usaba CorelDRAW. Y tenía bandas de rock, entonces hacía camisas de las bandas de rock que tenía. Y eso pues me impulsó, hice un pequeño negocio y también creo que viene más del trasfondo. O sea, yo diría que mi parte de diseño industrial es culpa de mi padre, porque mi padre compraba cosas y decía, es que no me gusta, ¿sabes? Quiero que tenga este orificio o la agarradera sea diferente, y él modificaba cosas. Entonces yo era el que tenía que ayudarle a veces. Y ahí fue parte de decir, ok, creo que me gusta el diseño también, porque nuestros padres son del área médica. Pero siempre mi madre siempre nos puso a dibujar, a tener plastilina, a construir cosas, y eso pues creo que es parte de nuestra infancia. Como dice Alaide, una vez hicimos un restaurante, nos tardamos como 3 días, ¿no? Hicimos un restaurante de cajas de cartón, tenía el drive-thru, tenía la cocina, fue muy divertido. Y yo recuerdo, Alaide no se acuerda muy bien, pero cuando ella entró a arquitectura, yo iba a ser ingeniero químico. Y yo, al ver sus trabajos, al ver eso, dije, oye, Alaide, yo creo que también quiero hacer arquitectura. Y Alaide me dijo,
no, creo que solo debería haber un arquitecto en la familia. Y yo dije, ok. Y después tuve yo un ejercicio que yo le ayudé. La pusieron a diseñar un mueble, diseñé una mesa. Y yo le ayudé y me gustó como esa escala. Y también Alaide siempre, en su primer año, le ayudé mucho a maquetas. Y eso fue algo que me invitó a decir, oye, creo que por aquí es el camino, ¿no?, de los objetos. Y aparte es como una escala un poco más sensual, ¿no? O sea, la arquitectura la habitas, pero los objetos tienen que tener un tacto, una visual. Hay muebles que si los ves te hacen sonreír y hay muebles que nunca los ves, o sea, que nunca los piensas. Y pensar en esos detalles creo que hace que mi vida sea más feliz. Y los dos somos de la UNAM, Alaide es del Cheto, yo soy del CIDI, y creo que es una buena escuela. Claro, como toda escuela nunca es la vida real. Y yo cuando salí del CIDI terminé odiando el diseño industrial. Entonces dije, quiero aprender arquitectura como un oficio. Me metí a despachos de arquitectura, me metí a construcción y aprendí muchos sistemas constructivos, y yo la arquitectura la he aprendido más como un oficio. Es como yo creo que la resuelvo. Entonces, me parece muy interesante porque cuando hacemos proyectos, mi parte es como más emocional y Alaide es como ve la parte funcional. Entonces, cuando lo juntamos, creo que es un proyecto muy integral y eso me gusta porque sí hay una polaridad diferente entre Alaide y yo que cuando la juntas es increíble. Sí, suena a que no estabas muy contaminado por el tema de la academia per se, la educación de la arquitectura, ¿no? Porque a lo mejor tú recuerdas, Alaide, cómo es estudiar arquitectura, que son... Primero hay como una ola muy fuerte de un eurocentrismo y de la glorificación de la arquitectura europea, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, digo, ya si tú tienes como otras intenciones... no sé, que quieras meterte como al tema de la arquitectura latinoamericana es otra cosa, pero sí creo que está como muy marcado hacia la arquitectura europea. Entonces creo que tal vez lo que me estás contando ahorita suena a que pues tú meterte a la arquitectura sin todo este bagaje institucional te permite explorarla desde otros puntos de vista que no son quizás el camino que nos marcaron un poco en la carrera, ¿no? Claro, algo que yo he pensado mucho del diseño es que mientras menos diseño consuma y mientras menos diseño haga, puedo hacer un diseño más libre. Hay un ejemplo muy claro, que es su amigo y me cae muy bien, de uno de los dueños de Azotea, que es esta tienda de muebles. El tipo es actor y hace los mejores muebles porque tiene un sentimiento salvaje. Tuve esta conversación con él hace poco, que fue como que, sí, no, o sea, la escuela y los libros a veces nos dan ciertos marcos que a veces no, nos dan miedo aventurarnos a salir, pero cuando abordas cierto arte desde otra perspectiva, puede ser salvaje, y creo que eso puede darte otra forma. Es como no hay reglas, exactamente, ¿no? O sea, no hay reglas de, no sé, es por ejemplo... Tú hace ratito decías, Alaide, te gusta el tema artístico y me imagino que las artes escénicas. Y de pronto a mí me sucede que, digo, si yo no tengo estudios en bellas artes o de historia del arte, pero tienes ese sentido de apreciación. Y hay veces que si tú no estás como, escuchas hablar como a críticos de arte sobre una pieza y sacan discursos que dices, ¿de dónde, no? ¿No te está sacando todo esto? Sí. Y tú en ocasiones simplemente lo ves y puedes, y tal vez el artista ni lo hizo con esa intención, ¿no? Porque tal vez tampoco es crítico de arte, sino es un artista. Entonces a veces las motivaciones pueden ser mucho más emocionales o mucho más arraigadas al móvil profundo del ser, ¿no? Sí. Sin que tenga que ver o encajar con las reglas del orden y cosas así. De hecho, a mí eso es justo lo que después de tener una formación, como bien dices, sin entrar a detalle, pero tiene mucho que ver por cómo se ha estructurado el plan de estudios y la visión, específicamente de nuestra universidad, de la UNAM, que funcionan en talleres, y entonces fragmentan en muchísimas perspectivas el enfoque de cómo te acercas a la arquitectura. Sí. Yo, ese primer paso, esos primeros 5 años, si bien la verdad es que
ahora que en la práctica uno entiende 5 años es tan poco para la aproximación de lo que es hacer arquitectura, como bien te enseñan, por así decirlo, las reglas del juego, a que lo dimensiones desde una parte muy técnica. Sí. Y eso a mí, justamente en el momento en el que tuve la oportunidad de estudiar fuera del país y entender otra perspectiva, y de hecho justamente yo decidí no irme a Europa, sino poder hacerlo en Latinoamérica. Me fui a Buenos Aires y la UBA es una universidad que me ayudó mucho como a sacudirme esta idea de cómo la arquitectura de alguna forma tendría como el deber ser de la arquitectura, ¿no? Porque ellos tienen una aproximación como más filosófica, más una teoría, pero mucho más humanista. Y todas las clases, de hecho, lo recomiendo a quien guste en el momento que pueda aproximarse también desde esa visión, porque compartíamos clases con otras carreras, con moda, con filosofía, con urbanismo. Entonces, eso creo que a mí me ayudó a eso, a darme cuenta que lo que me atrae de la arquitectura no es per se el objeto arquitectónico, que es muy válido, es muy respetable, interesante, si lo que te encanta es que el muro sea de mármol y sea perfecto, eso es válido y está muy bien. Sí, sí. Pero a mí lo que me atrae de hacerlo, de pensarlo, es qué ocurre cuando uno está en ese espacio, ¿no? Y es ahí donde yo sí me siento más próxima a una escala interior. De hecho, por eso, como en este trayecto saliendo de la universidad, pues comencé a trabajar en un despacho donde sabía que iba a tener las tablas para, si quisiera quedarme en ese despacho mucho tiempo, pero la verdad no me gustó ser la número 240, ¿no? La computadora 240, y justamente hacer cosas que le pueden hacer a los interns, que entiendo por qué tienes que pasar por ese proceso, porque si bien eso sí, o sea, como que lo tenemos claro nosotros, porque además nuestra madre lo mencionó así. Para saber hacer lo que quieres hacer, necesitas haberlo hecho tú primero. Y eso me gustó por un tiempo, pero para mí fue muy evidente. Hay dos caminos. Me quedo aquí y aprendo esta escuela donde, no sé, en 10 años pues, seguiré siendo la computadora 240 y tal vez estoy bien con eso. Pero yo no estaba bien con eso. ¿Y en dónde trabajaste? Trabajé en un periodo muy pequeño con JSA. Y después estuve en otros despachos similares, pero justamente me di cuenta que por ahí no era el camino que yo quería. Entonces me fui, digamos que por la lateral. Sí. Y justo conocí a Jorge Madáguar. Y él sí fue un parteaguas en ambas carreras, porque él justamente no es arquitecto, pero él es diseñador industrial. Pero mucho de lo que ha hecho es arquitectura. Y de hecho es interesante porque ha sido amigo y socio de personas como Javier Sánchez. De hecho trabajó con él en su despacho, con Rodkin, con Israue. O sea, Jorge Madáguar para mí en particular fue conocer una manera de ejercer la arquitectura, pero de una visión mucho más humana y una escala más tangible, ¿no? Y con él, además, lo que fue increíble es que yo estaba desde el día 1 adentrándome al proyecto, platicando con el cliente, entendiendo presupuestos, porque él siempre trabajó así, era un despacho muy pequeño, a lo mucho llegamos a ser 10 personas cuando había proyectos muy grandes, pero toda la escala siempre se resolvía en el 1 a 1. Y yo con él fue como fui entendiendo que esa es la manera como a mí me gusta hacer los procesos, ¿no? Porque la verdad es que cuando tienes estos proyectos de gran escala y a ti únicamente te toca dibujar los detalles, como no eres parte del proceso, del 1 a 1 con el cliente, del 1 a 1 con el operador, del 1 a 1 con el contratista, del 1 a 1 con el maestro diciéndote eso se va a caer, eso no lo podemos hacer, pues
esa información que uno pierde, para mí esa es la parte más valiosa, el uno a uno. Sí, porque no estás construyendo un mapa mental general del todo, sino solamente una pequeña sección. Y no entiendes todas las variables. Y que a veces lo que tú estás haciendo impacta en otros, pero tú ya no te involucras en ese desarrollo, en esa resolución, entonces no te llevas el aprendizaje de lo que estás proponiendo, sino solamente es como, a ver, por ejemplo, nos escuchan muchas personas que no son arquitectos, ni diseñadores, ni nada, ¿no? Entonces, me gustaría que habláramos un poquito, porque ahorita hay una palabra que se repite y es la escala, ¿no? Que es importantísima en términos de arquitectura, pero que tal vez alguien pueda decir, bueno, ¿eso qué es? Entonces, pues no sé, Guillermo, si quieres, para ti, ¿cómo definirías esto de lo que estamos hablando de la escala, ¿no? Porque en arquitectura, pues hay diferentes tipos de escala, en el urbanismo es otra, y el diseño industrial, nos vamos al polo opuesto, pues es otra, ¿no? Y ya los objetos, como hace rato que decían sus papás, son médicos, entiendo, o sea, hay muchísimos objetos, ¿no? También, entonces, sí es otra microescala. Entonces, cuéntanos, para regresar un poquito con el aire. Claro, no sé, para mí ahorita que estaban hablando de los despachos, también la escala es una cierta burocracia, lo diría yo, que impide llegar al ser humano. Entonces yo lo estoy viendo así porque me ha tocado también en despachos que he trabajado, que es arquitectura y mobiliario, que a veces los volúmenes son tan grandes que sí responden a los hábitos y a los momentos y a los momentos que vive el ser humano ahí, pero lo hace a veces impersonal, y siento que a veces la arquitectura es no sé si son malos arquitectos, pero que se vayan solo por la belleza del objeto, y creo que la escala es ese grado de belleza, y la belleza tiene que ver con la atención al usuario y a la persona que va a habitar ese lugar. Entonces, si tu escala de construcción, no sé, me es complicado ese tema, creo que nunca lo había pensado seriamente, pero creo que la cercanía que tienes, y tú puedes acercarte tanto al usuario, a la persona, escogiendo buenos materiales, escogiendo sensaciones. O sea, es diferente tener, no sé, ciertas columnas que generan un ritmo que puedan dar paz, o un ritmo que pueda dar nerviosismo al pasar, o claros demasiado largos que sean oscuros, como el escoger una tela, ¿sabes? O sea, un ejemplo muy fácil es, la mayoría de los muebles de oficina son una tela Contract, que está diseñada para aguantar muchísimas hammer rubber, la prueba que hacen. Pero es áspera, pero si estás recargado mucho tiempo y te mueves rápido, puede ser una quemadura, o sea. Sí, es sintética. Sí, entonces para mí la escala es, tal vez va a sonar muy romántico, pero es muy personal, tú decides qué tanto haces que la experiencia sea afable hacia el usuario, hacia las personas. Es el más escuchar al aire. Sí. Pues mira, yo entiendo que todo es multifactorial, ¿no? O sea, también para mí la escala como que me da 3 panoramas, ¿no? Yo cruzo 3 maneras de aproximarse a eso, porque primero está el per se de la escala, como bien entendemos los arquitectos, ¿no? Que es la dimensión de algo. Y en eso, dentro de esa dimensión, pues sé que los proyectos y los objetos, la escala está muy relacionada con el deber ser de lo que va a suceder, ¿no? Y dentro de eso hay muchas reglas, que también es algo que a veces no es tan explícito, no se dice tanto, pero hablamos de diseño, no solo como desde profesiones, sino en diseño en general. La escala te permite entender las reglas del juego, ¿no? A veces, justo en la mañana lo platicábamos con Daniel, ¿no? Viendo unas lámparas, wow, o sea, como por reglamento todas las escuelas deben tener luz blanca, ¿no? Y eso entonces dices, wow, bueno, esas son las reglas del juego, y a veces
hay que ver cómo darle la vuelta a eso, ¿no? Y eso es como una escala más en el sentido de entender o dimensionar lo que quieres hacer. Claro. Pero para mí la escala, y creo que en ello fue donde todo el aprendizaje académico y como muy formal de despachos que de alguna manera sí desarrollan proyectos de gran escala y por lo tanto, claro, cuando tienes esas grandes escalas, el desarrollo arquitectónico es de lo más primordial y están las mismas reglas del juego importantes y a lo mejor el proyecto y el tiempo y el cliente y el dinero no te permite llegar a esta escala de detalle de decir, quiero que sea de este color y se sienta de esta manera. Como que yo creo que una cosa no limita a la otra, simplemente es si las posibilidades lo permiten, ¿no? De llegar a esta escala. No quiere decir que si solo estás pensando en la estructura y la solución específica de esas grandes estructuras se pierda cierta belleza, ¿no? Porque hay belleza en eso, como de la solución. Sí, sí. Pero por supuesto que es una escala que desde la percepción humana, que es algo que sí, Guillermo y yo sabemos que nos interesa mucho, el cómo se viven y se sienten las cosas por personas que lo van a ocupar. Claro. Pues a lo mejor esa gran escala, pues en realidad no la llegas a dimensionar, no la llegas a apreciar. Sí. Y después está esta escala, como bien dice Guillermo, que ahí lo voy a hilar con pues la experiencia, el aprendizaje que tuvimos a través de colaborar con Jorge Madáguar y los proyectos, porque su aproximación siempre era también como más salvaje, por traducirlo, como imaginarse cómo va a ser ese lugar sin pensar, o bueno, más bien, no es sin pensar, es tener cargada la información como técnica, reglas. La regla del juego la traes tú en la cabeza y eso te permite entonces como sí ser un poquito más salvaje y decir, le voy a entrar desde cómo quiero que se sienta el espacio cuando entro, ¿no? Sí, con una intención, ¿no? Luego es hasta dónde lo puedo llevar, o sea, ya sabiendo las reglas del juego es como hasta dónde voy a llevar ese límite, porque eso es algo que nos interesa mucho. Y entonces esa escala, pues no siempre, pues digo que puede ser como un poco engañoso la palabra, pero lo es que todo tiene como decías, ¿no? Es multifactorial. Yo lo entiendo como la relación del ser humano con respecto a las otras cosas, ¿no? Entonces, a veces cuando dicen, bueno, a mí que comparto eso con ustedes como en mi práctica arquitectónica me gusta más una escala más pequeña, es decir, remodelaciones, diseñar mobiliario, o sea, eso a mí me interesa mucho más que pensar en una escala mayor, es decir, un hospital, un edificio de oficinas, o sea, no quiere decir que no tenga retos, creo que son retos de otra índole. Sin embargo, cuando estás en una escala menor, que en este caso como ustedes, que trabajan con cosas que sientes todo el tiempo y que están en contacto con los ojos, ¿no? Y que están en contacto con tu piel, que es un órgano per se, son otro tipo de retos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir a un edificio de oficinas y tener o percibir ciertas atmósferas, ¿no? El vestíbulo, el recibidor, los elevadores si son de mármol, la luz blanca o luz indirecta, o los focos de estos alargados horribles blancos de las escuelas, o si tienen arbotantes, o sea, todo eso lo podemos percibir. Sin embargo, creo que en esos espacios se vuelve efímero, ¿no? O sea, percibes la escala cuando entras, porque son volúmenes altísimos, son muy robustos, pero se queda ahí. En cambio, lo que ustedes hacen, que es mucho más pequeño, todo el tiempo está en contacto y eso es algo que se impregna mucho más. O sea, no pasa nada si un edificio tiene granito en el exterior o alucobond, a que si un chenil o va a ser esta tela contract que es súper, o sea, en primera para empezar pues es toda de plástico, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que esas son las cosas que hay la diferencia. Sí, porque creo que por eso tengo esta
me cuesta trabajo decir, ¿qué haces? Yo hago arquitectura, yo hago interiorismo, yo hago objetos. Como no nos gusta separarlo. Sé que por las dinámicas económicas se separan en el gremio y te vas especializando y sí tiene sentido especializarse porque justamente ahí es donde se relaciona como la escala con la que mejor trabajas o en la que más experiencia tienes, ¿no? Entonces, digamos que nosotros no lo separamos y por eso cuando nos preguntamos, ¿ustedes qué hacen? Bueno, pues es que hacemos arquitectura, pero he visto que hacen más proyectos como remodelaciones. Sí, eso es arquitectura, pero tal vez a mí no me tocó diseñar desde cero la cimentación. Lo que me tocó fue jugar con el esquema de la arquitectura preexistente, pero sigo haciendo arquitectura desde un interior. Entonces eres interiorista. No. Pues, si lo quieres ver así, sí, pero también hago esa escala. Pero ¿cómo? ¿También diseñas muebles? Sí, también diseño muebles porque es parte de esta experiencia. Y aunque ya está muy saturada, la verdad, esta definición de experiencia, para nosotros sí aplica porque lo que estamos pensando todo el tiempo es cómo es desde fuera, cómo es desde dentro, cómo es cuando me siento, cómo es cuando apago la luz, cómo es cuando me voy a dormir, cómo... Entonces, para nosotros es más como crear storyboards. Y un poco así es nuestro diseño. La verdad, no es que exista una metodología per se, sí abordamos todo desde dibujos técnicos, porque eso pues te da... Es el lenguaje. Exactamente. Pero también mucho es referencias, música, visuales, fotografía, y también muchas veces se vuelven estas pláticas que justo uno dice, claro, entonces ahora estoy pensando en, claro, qué interesante podría ser un espacio, cuál es un espacio bien cómodo para platicar de algo así, que además tuviera referencias de eso. Y creo que ahí es donde para nosotros en nuestra práctica nos gusta abordarlo así, algo más, sí, más personal. Y también, es verdad, hablamos hace poquito, eh, un restaurante nuevo que justo diseñamos y construimos porque sí nos gusta hacer eso, como estar de 0 a 100 en los proyectos cuando se puede. Y afortunadamente muchos clientes lo entienden, lo aprecian y nos dicen, perfecto, porque hace sentido. Sé que si te clavaste todo este tiempo en diseñarlo, te vas a clavar en que quede como se diseñó. Y, o sea, hay una relación entre eficiencias económicas, pero también de congruencia con lo que se ha estado empujando por hacer. Claro. Pero claro, toma más tiempo. Sí. Hacer arquitectura desde cero toma más tiempo y por eso a nosotros a la par nos gusta estar haciendo, así como estamos haciendo ese restaurante, estábamos diseñando unos muebles y al mismo tiempo estábamos diseñando una exposición, porque a nosotros sí nos pasa que necesitamos como estar pensando en muchas cosas al mismo tiempo, porque si no, sí nos aburrimos un poquito. Voy a hacer una pequeña pausa. No más quiero ver que todo esté bien. Sí, ahorita ya lo edito, no pasa nada. Claro. Sí. Porque sonó ahorita y yo, ¿qué? Sonó algo. Ajá. ¿Qué está sonando? La gatita se quedó. Sí, pequeñita. Este es su sillón. Esa es una... Le apañamos sus sillones. Esta está bien rica. Está muy cómodo. Sí lo haría un poco más ancho. Es más alto, ¿no? O sea, la idea, para que puedas creer la cabeza. Pero es que está en su posición 2. Pero se usa más en la posición 2. ¿Sí? Sí, personas sí. Yo siempre lo veo en la posición 1. Es que los gatos lo usan así. O sea, los gatos lo usan en posición 1. A mí me gusta este mueble porque es un mueble sin respaldo, entonces hace que todo se convierta. Eso me gusta. Y a los niños no sé por qué les encanta. Pues porque es muy playful, o sea, toda esa colección está diseñada para ser playful.
de los arquitectos a veces, que solo piensan en la arquitectura y tal vez solo colocan muebles como por saber que ahí va a suceder algo. Pero cuando piensas la arquitectura integral, entonces ya tiene un mismo lenguaje, ya tiene una congruencia que se siente natural. Es como cuando ves una forma y te gusta por alguna razón y no puedes decir no o así. Y eso es lo que nos gusta, ese tipo de proyectos, no tan impersonales. Y si ya tenemos que llegar a un interior que ya está hecho, un edificio ya está hecho, pues entonces es como, bueno, ¿qué dice ese lugar, sabes? O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo y a dónde hay que llevarlo? Un ejemplo fue un coworking que hicimos enfrente del Liverpool de Polanco. Era un edificio de los años 40, que fue sede de la SEP, ¿no? Durante muchos años. Y el cliente nos decía como que quería algo moderno y todo eso. Y yo dije, no te puedo meter algo moderno si ya hablo un cierto lenguaje. Entonces fue una pelea muy fuerte con el cliente. No pelea de que yo empujaba una idea. Y dije, no, es que este lugar hay que hacerle estas, como se los tiene el techo, como de los años 40, y que tenga estas lámparas, se va a ver increíble. Y él decía, no, es que se puede ver viejo. Y entonces hicimos un montón de pruebas y de renders. Dijo, oye, hable el lenguaje, ¿sabes? O sea, los espacios hablan un lenguaje, el interior habla un lenguaje y los muebles también hablan un lenguaje. Pero es diferente cuando uno diseña muebles, porque según mi hipótesis, hay dos tipos de muebles, ¿no? Muebles callados que viven como cuando ves un cuadro y hay una nube ahí, y esa nube está ahí, nada más, pero hay muebles como este, que gritan y hacen el salón, o hacen el espacio, ¿no? Hay también, no me gusta a mí ya eso, pero lo teníamos muy fuerte antes. Decíamos que nosotros trabajábamos por preguntas, los diseños. Y una pregunta que teníamos hace como 3, 4 años era como de, oye, es que ¿por qué nadie diseña una silla que por detrás se vea bien, güey? Las sillas siempre las ves por detrás. Nadie toma ese tiempo. Entonces, pues diseñamos este sillón exactamente. Y lo bonito es lo detrás. O sea, es para que lo tengas ahí y pueda verse. Y así, es un sillón de 2 posiciones, porque es también como un boot que te permite estar sentado, cuando lo inclinas así, estar sentado y relajado. Pero también era como, porque me molestaban los respaldos, y dije, es que no permite comunicación, delimita espacios. Entonces quise hacer un mueble que tuviera esos dos, y pudieras acostarte, pudieras sentarte. Entonces es más que nada un juego geométrico esto. Sí, porque siempre pasa, ¿no? Luego en espacios muy grandes también, inevitablemente un sillón te queda de espalda y dices, bueno, entonces tienes que poner una credencia y buscar la forma en la que, o sea, como un elemento adicional y no es algo que ya esté integrado en el diseño del mueble, ¿no? Sí, eso justo nos pasó en un sofá para un cliente que sí o sí sabíamos que el sofá, por lo que queríamos lograr, que fuera como un sofá en grapa para que pudieras ver la televisión y se podía configurar para después convertirse como en una cama, sí o sí iba a haber un lateral que era inevitable que iba a generar un pasillo. Entonces decíamos, bueno, si eso ya es inevitable, hagamos que entonces pues la lógica de la estructura, de cómo está fabricado, sea evidente, pero sea un detalle, ¿no? Y entonces, por eso tal vez ahorita tengo mucho el tema de las reglas del juego, ¿no? Porque también la verdad nos gusta, pues, como aprenderlas para salirte de ellas, ¿no? Porque eso también a nosotros no es que nos cueste trabajo seguir las reglas, pero sí muchas veces sentimos que se pueden ver como limitaciones y solo las entiendes así, ¿no? O sea, entender lo que hay que hacer y cómo tiene que funcionar y cuánto tiene que costar y en qué tiempo, en realidad te da la libertad de poder no brincártelas, pero construir algo que cumpla las reglas, pero que además sea algo que sobrepase como la expectativa. Y algo que te haga pensar, ¿sabes? Como diseñador, puede ser, yo lo llamo perezoso, hecho de agarrar y al diseñar, escoger materiales caros. Es un ejemplo que siempre tengo, es poner un mármol. ¿Sabes? Un mármol, pues per se ya es bella la piedra, ya no hay nada que hacer.
Entonces, algo que nos gusta mucho, y eso lo aprendimos, tenemos otro como gran maestro, que es Pablo Limón, en español. ¿Cómo ocupo materiales que no son elegantes, pero cómo le doy la vuelta? ¿Cómo soy? Tal vez es algo egocentrista, pero es cómo soy tan inteligente para poder hacer que un material que no es tomado como bello, lo realzo a esa belleza, ¿no? Por tanto, un ejemplo reciente, le diseñamos a unos amigos un counter para su tienda. ¿Y sabes de qué lo hicimos? Lo hicimos de puro perfil de tabla roca. Y se ve precioso porque hicimos, ¿cómo se le llama? Es como una celosía. Como un louver, y los giramos. Entonces es la belleza de ese anodizado que también nadie ve como, o sea, cuando conoces cómo producen las cosas, hay procesos que son bellísimos. Hay un anodizado que creo que todos hemos visto, que es el anodizado militar, que son unas hojuelas enormes. Para mí es bellísimo, ¿no? O sea, ese es el mármol de la industria. Y ese no lo puedes hacer como tan fácilmente. No hay nadie que te haga pequeñas producciones, tienen que ser cosas enormes. Pero pues yo tenía esa fascinación como desde hace 2-3 años, y fue como, bueno, pues si ya este material lo tiene, ¿cómo puedo hacer que sea bello? Porque pues también, recuerdo cuando le platicamos porque hicimos ese mueble e hicimos unas estructuras para que montaran ellos unos pósters, y cuando se lo mostramos al contratista dice, ok, pero pues esta estructura va a llevar tabla roca, y es como, no, o sea, es la estructura per se. Y hasta los maestros eran como de, pero no le vamos a montar nada, le vamos a dejar el metal. Pues claro, porque también las entrañas son bellas. O sea, si diseñas para mí el buen diseño no es el material. Para mí el buen diseño es proporción, y eso siempre lo decimos. Y es proporción tanto en una geometría que no tiene que ser simétrico, sino también en la proporción del color y en la proporción de cuánto material pones en cada cosa. Entonces, para mí el buen diseño tiene que ser eso. Y un buen diseño, es una frase que tenemos, tiene que ser un buen anfitrión. Se tiene que cuidar a que la persona esté cómoda, a que si es una silla esté sentado por horas en una aburrida cena o en una interesante plática. No sé, entonces... Y los recursos. Claro. Pues también creo que tuvimos esta oportunidad de donde también aprendimos mucho cuando trabajamos con Sabio Studio, donde era interesante cómo los recursos, hablando de recursos económicos, los proyectos te permitían desarrollar piezas especiales siempre, ¿no? En realidad eso es algo que nos permeó mucho, porque ahí nos dimos cuenta de la atracción que nos puede generar a nosotros el pensar siempre en diseñar y producir cosas nuevas o específicas para los proyectos. Y de ahí, pues cuando lo relacionas con los recursos, no todos los proyectos tienen esas escalas o esos presupuestos, pero también de ahí nosotros nos dimos cuenta, ya siendo nosotros nuestro propio estudio, que no porque el presupuesto económico no tenga tope, quiere decir porque sí, de repente hay una relación un poco absurda entre que mientras más costoso es mejor. Muchas veces solo es eso, solo es más costoso, no quiere decir que sea mejor. Claro. Y a veces jugar a la ingeniería inversa, por la naturaleza del proyecto, la naturaleza del cliente, por las mismas intenciones como esto de nosotros decir, vamos a hacerlo de este material, como tomar un material y forzarlo a la forma en la que va a suceder. O sea, también para nosotros los recursos son importantes porque en algún punto son los ahorros de alguien, y hay que ser muy respetuosos con eso. Finalmente estás brindando un servicio, claro. Y hay que ser lo más sensibles para dimensionar desde dónde viene la necesidad de esa persona por la que te pide que le ayudes a resolver o a crear algo. Sí, es pensar como, también es parte de la experiencia saber leer qué cliente tiene, si no como en el tema de este es mejor o peor, o este tiene más o este me permite menos, sino como genuinamente tener
el colmillo de poder leer bien a tu cliente y que eso que vas a diseñar pues vaya en función no solo a sus necesidades prácticas del programa arquitectónico o en este caso de la necesidad del mobiliario, sino qué es lo que le va a funcionar en ejecución y en presupuesto. Porque también de pronto entrar en este juego del diseño, porque es un estigma, creo yo, más aquí, digo, no sé cómo sea en otros países, luego hemos tenido otras entrevistas y parece que es un general, pero se entiende que buscar a un arquitecto, un diseñador, una diseñadora, solamente es para cierto estrato social. Y no debería de ser así, porque, y lo hemos hablado creo que hasta el cansancio en todos lados, es cómo puede ser que prefieran contratar exclusivamente al carpintero, al maestro albañil, que ellos van a resolver con lo que tienen y con lo que conocen, y no buscan al profesional o al profesionista para esas soluciones. O sea, hay un sesgo o hay una especie de brecha en ocasiones con los clientes para poder hacer como que esa comunión, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ese es un trabajo como complejo también. Entonces, yo siento que sí ahí es al final vivimos en un mundo económico, no podemos evadirlo. Sí. Y sabemos que ahorita, pues al leer lo que pasa en el mundo, está muy mal distribuido los recursos. Y eso nos dicta ciertas actividades, porque un ejemplo es un café que diseñamos para un cliente, pues él nos dijo, oye, es que tengo esto, se puede, y era como de, esos son solo mis honorarios, pero me caíste bien, vamos a hacerlo, vamos a diseñarlo, vamos a construírtelo, y eso también nos hace pensar que algo que dice Alaide, y es muy cierto, no porque no haya presupuesto vamos a hacer algo mal, no vamos a dedicarle como la misma pasión a las cosas, porque siento que eso pasa mucho siempre con otras personas escuchado, es como de no, es que pues ese proyecto, o sea, hazlo, pero es como no, ¿sabes? O sea, esta persona pues ahorró para poder sacar su café, y aparte también, pues al contratar a un arquitecto y al pensar tú fuera de tu ego y decir, oye, vamos a hacer algo que a esta persona sea chingón, sea más visible, que atraiga a la gente, que comunique lo que necesita ese espacio y en esa colonia, porque pues café es una competencia voraz, entonces ¿cómo haces que la gente vaya a un café por diseño? Ahorita hay un ejemplo cerca de mi casa, abrieron un café, no sé cómo se llama, pero está como muy diseñado y veo que todos van a tomarse la foto, que también es un nuevo fenómeno de la arquitectura, el tomarte la foto en el lugar, ¿no? O sea, y también mucha gente, ya clientes nos dicen, oye, ¿y como cuál es el tiro? ¿Sabes? El tiro de Instagram. Entonces ya también tienes que pensar en esas cosas. Y son nuevas reglas que se van sumando. Y en vez de frustrarme y decir, oh, ahora tengo que diseñar un tiro de Instagram, es cómo me la paso bien y hago algo increíble que le funciona a todos. Sí, y no solo, o sea, hemos trabajado con empresas que tal vez tienen más recursos, ¿no? Para los proyectos, pero aún así, o sea, como que al final en todos estos procesos es el cómo eres eficiente con eso y cómo logras algo que a nivel, a nosotros como estudio, nos haga sentido decir, esta es la propuesta y se fundamenta desde estas reglas hasta estas intenciones y hasta cómo estamos leyendo el mercado, cómo leemos a tu público, cómo leemos, o también el que hemos estado involucrados en proyectos desde coworkings, que es muy interesante porque pues, al final ahí te das cuenta que todo lo que desarrollas tiene que hacer sentido en el modelo de negocio. Y pues es otra aproximación y es otra escala, y empiezas desde un Excel, ¿no? En realidad estás diseñando un Excel y terminas construyendo un espacio. Pero hay otros proyectos como exposiciones donde por supuesto que el presupuesto es importante, pero es mucho más el pensar en un recorrido y remates y vistas. Y entonces, nosotros haber brincado entre varios tipos de proyectos, varios tipos de clientes, en este momento
sí creo que nos hace verlo más como saber que sí o sí tiene que ser rentable, porque eso también es muy importante, ¿no? A nosotros, la verdad, sí, porque eso logra que los proyectos permeen, ¿no? Hemos estado involucrados en proyectos que se dedica mucho tiempo en el sentido de lograr el proyecto, y por X o Y razón, como ocurre en muchos de los nos ocurren en la profesión, es sales del momento del proyecto y empieza a operar, dígase un hotel, restaurante, lo que sea, y muchas veces por alguna otra falla en el modelo de negocio, ese proyecto a los meses quiebra. Y sí creo que es importante, debería ser importante para todos los diseñadores entender que cada propuesta que se pone en la mesa sí tiene que dialogar con la vida útil de los proyectos, porque a nosotros eso nos interesa mucho, cómo logro algo que trascienda en el tiempo, no solo porque hay muchos recursos y vale la pena y porque sabemos que es la apuesta fuerte, sino porque eso quiere decir que el proyecto cumplió con su deber ser, como en un sentido estricto, ¿no? Que le permite al cliente también crecer, modular, en un tema de rentabilidad. También creo que es algo personal, es un punto de vista, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, puede ser también cómo es el arquitecto. O sea, que lo dices, es como, el arquitecto puede ir por su ego a la forma o a las cosas y ser ese arquitecto caprichoso. Sí, o a permear un estilo. Y yo creo que si también tú tienes esta forma de pensar en la que, bueno, yo quiero en verdad que todos se la pasen bien. Yo en verdad lo que más deseo es que todos se la pasen bien, que todos sean exitosos. No va a pasar, no va a pasar. Entonces, diseño para que con ese objetivo, con esa mente, porque pues, güey, yo qué más quisiera que el restaurante que diseñamos, güey, dure 20 años. Sí. Y que el cliente se forre de dinero y que mucha gente coma y que coma rico y que se la pase bien. Entonces, si piensas como como una palabra que ocupaste tú, el servicio, dar un buen servicio, creo que sí cambia la arquitectura, cambia el diseño, cambia los muebles. O sea, nosotros no queremos entrar en estas políticas de decir, voy a hacer un mueble que sea económico, no sé, un ejemplo, los nuevos sillones chinos, que dices, pues se ve bien, están copiando un sofá existente, está hecho de pura espuma, güey, lo puedes mandar de China a México, eso está increíble, pero güey, ¿sabes cuánto te va a durar una espuma bajo compresión? Aunque seguramente está bien estudiado, espero yo. No he tenido la oportunidad de sentarme en esos sillones o abrirlos, pero que todo sea tan desechable ahora se me hace un error del capitalismo, sí. Porque el capitalismo fue creado pensando que los recursos son ilimitados. Yo prefiero que diseñemos algo, que hagamos algo para que la gente pueda todavía estar en él, puede heredarlo, o sea, güey. O sea, yo creo que esos muebles de Temu, Ikea, son muebles que no vas a heredar a tus nietos. Y eso es algo triste, porque es regalar el pasado, algo que te costó, algo que te importó. Y eso lo tenemos como desde la familia, que tenemos unas sillas que creo que son de algo así, de comedor. Y yo le dije, mamá, no me dejes herencia, déjame el comedor. Porque aunque nuestros padres no eran intelectuales en el diseño, lo que había en el mercado en ese momento era de muy buen diseño. Era muy buen diseño y buena calidad. Entonces también eso creo que influyó y nos dotó de lo que somos actualmente. Bueno, pues todos somos nuestros padres. ¿Son hermanos? Sí, somos hermanos. Güey, ¿cuánto me encantaría a mí trabajar con mi hermano? Pero no me llevo bien. O sea, esta relación tan buena que tenemos Alain y yo fueron años. O sea, fueron 2 años que sí fue sentarnos y decir, a ver, si ya hicimos default, vamos a pasárnosla bien, güey. ¿Por qué queremos pasárnosla mal? Cuando estábamos en otro despacho en Savi, ella era jefa de arquitectura, yo era jefe del área de mobiliario. Güey, hay unos momentos de tensión bien fuertes, pero era porque nos los echaban desde arriba esos momentos de tensión. Y yo dije, me gusta mucho lo que hago para pasármela mal. O sea, en otros despachos, bueno,
¿Se pueden decir nombres? Sí. Pues, Fíjate que a mí nadie me paga. yo creo que me caen bien, actualmente me caen bien. Sí, está bien, pero es lo que es, ¿no? O sea, con Héctor es raro. Ay, cuando yo estaba ahí había mucha tensión y era terrible. Y recuerdo que sí, ¿no? Había noches en las que era tan triste sufrir lo que amas. O sea, en verdad, güey, sufrir diseñar es algo que no quiero volver a vivir en mi vida. Prefiero sufrir por un contratista, pero yo no que alguien me haga sufrir por lo que yo hago, ¿no? O sea, claro. Porque si me gusta tanto, ¿por qué me la quiero pasar mal? Y también, yo creo que también por eso Guillermo y yo decidimos, digo, después de tener claro que lo que hacíamos lo podíamos hacer nosotros dos. O sea, honestamente siempre ese brinco de empezar a hacerlo uno y entonces autogestionar todo, por supuesto que siempre está ahí. Y la verdad no es que se quite con el paso del tiempo, tienes que ir aprendiendo cómo gestionar todo, cómo buscar clientes, cómo concretar proyectos, cómo concretar una obra, cómo lograr un buen precio o la calidad de lo que estás buscando. Pero sí, a nosotros, y es verdad, de hecho, yo creo que todas las prácticas y los despachos con quienes trabajé, los respeto porque aprendí lo que hacemos hoy, viene de ahí. Claro. Pero obviamente sí no comparto prácticas que por alguna razón era como aparentemente la manera de aprender o de perpetuar el aprendizaje de las cosas. Pero es verdad, a nosotros sí hay una parte donde el desarrollo del trabajo tienes que poder sentir libertad de expresar lo que quieres y no simplemente ejecutar, no simplemente desarrollar la idea de alguien más o llegar al tema de empujar demasiado una idea que, aunque el contratista y tú sabes que no se va a lograr, existe esta presión de hacerla suceder. Y entonces es ahí donde, es verdad, todos en algún punto nos hemos decepcionado, y no digo que no va a dejar de pasar, pero sí hemos tenido momentos donde la práctica, hacer arquitectura, pues la verdad es que sí es muy complejo, ¿no? Lo he platicado con amigos de, bueno, va a sonar tal vez muy a la ligera, pero como decir, bueno, de repente, no sé, fuiste con el médico y algo salió mal en la cirugía, pues es factible, ¿no? O sea, es una de las variables. Pero en nuestra profesión, donde también estamos, o sea, somos responsables de la vida de personas en muchas ocasiones. Sí, claro. Hasta porque tu silla tiene 3 patas, se rompió la silla y se rompió la cadera a alguien, ahí hay mucha responsabilidad. Sí, o una lámpara mal puesta, una lámpara que se puso, que no se pensó el peso y no se puso un can y... Sí, o una lámpara que le hace sombra a alguien todo el día y entonces esa pura persona va a desarrollar estigmatismo, ¿no? Ese tipo de cosas que tal vez, pues no, hay quien decide simplemente ignorar esas circunstancias, pero nosotros como diseñadores y como ejecutores, sí hay que tener muy claro que la expectativa de lo que tienes que entregar, pues requiere un compromiso que a veces por alguna razón es como más permisible a otras profesiones que a las nuestras. Y en algún punto hasta le hacemos el chiste a un cliente, ¿no? Como que te mandan mensajes a las, no sé, 7 de la mañana porque, ok, el cliente se levantó a esa hora enloquecido con una idea y te la transmite y dices... perfecto, ya te escuché una hora, aquí te va mi factura de 800 pesos como el psicólogo, ¿no? O sea, ¿por qué de repente sí? Y creo que es algo también independiente de nosotros, pero es del gremio, por así decirlo, que la arquitectura de alguna forma está tan castigada y por más que uno no quiera hacerlo, está metido en ese sistema donde... el tema de el verdadero valor del trabajo no es directamente proporcional a los honorarios, por ejemplo, ¿no? Claro.
¿Por qué? Porque el maestro, el chalán, gana 2.500 pesos a la semana. O sea, de ahí, y es desde otras escalas, ¿no? O sea, no lo controla, el contratista lo platicamos siempre como, o sea, ¿cómo podemos? Siempre te piden, ¿no? Siempre te piden hacerlo más barato, pero sin reducir los metros cuadrados, ¿no? O sin reducir ciertas cosas. Siempre tiene que ser, o los honorarios de tío del contratista, o la gente termina trabajando horas extras que no son pagados. Sí. Sí, ese siempre es el tema escabroso, según yo, porque en primera, bueno, el tema de los clientes también es muy complicado, cómo aprendes a poner límites, porque creo que aquí en México esta cultura laboral y lo aprendes desde los despachos, ¿no? Que tienes tu hora de entrada, pero no de salida, ¿no? Y las horas extras nunca son pagadas, y si algo pasó, te escriben a cualquier hora, y hay de ti que no contestes porque, o sea, yo lo viví en donde trabajaba, ¿no? Nos decían como, ay, pues ustedes es que como ya son burócratas porque no quieren trabajar los sábados, o ya se burocratizan porque a las 6 se van y ya no quieren recibir mensajes ni contestar mensajes, y piensas como, güey, yo tengo todo el derecho a tener una vida fuera de aquí, y evidentemente la ganancia no es proporcional, o sea, yo no gano utilidades de lo que tú sí recibes, y quieres que esté con la misma cantidad de compromiso como si yo tuviera el trato directo con el cliente, ¿no? Y aún así con los clientes siempre es muy complicado, porque a veces algunos no tienen respeto por día, hora, 11 de la noche, 6:30 de la mañana, y a veces también es complicado como aprender a poner esos límites, pero creo que es bien importante, porque si alguien regala su trabajo, si alguien contesta a las 6 de la mañana, si alguien va, ay, pero ven ahorita mismo, y va ahorita mismo, hace posible para esas personas que eso exista, y ya todos creen que puede ser así. Entonces, es este debate de ¿cobro el proyecto o no lo cobro? Pero si me das la hora, no te cobro el proyecto. No, si el proyecto no se cobra en alguna circunstancia, entonces nadie va a querer pagar el proyecto, y quien haga solo proyecto no va a poder vivir de hacer proyecto porque no se paga, ¿no? Sí, digo, también hay que entender, como bien decías, hay que entender qué cliente, qué proyecto, porque nosotros también hemos tenido que desarrollar propuestas, como muchas veces sucede, ¿no? Tienes que pitchar algo. Y tienes que estar también dispuesto a eso, ¿no? Yo no creo que, sé que es muy sesgado, ¿no? El deber ser, y de hecho desde nuestra práctica, es saber que todo, porque toma tiempo, tiene un costo. Sí. Eso así es, como lo mismo, le mandas, ¿no? Las visitas, la llamada, la asesoría, todo eso tiene un valor, y independientemente del costo. Y lo que hemos entendido nosotros también es que hay un punto en el que cuando tu mayor prioridad es la calidad desde el momento uno en el que hablas con un cliente, hasta el desarrollo, la entrega, eso a nosotros nos ha permitido poder ir definiendo muy bien que todo tiene un valor y todo necesita ser transaccional. Y habrá proyectos en los que la naturaleza del proyecto, porque es verdad, ¿no? O sea, necesitas pitchar, necesitas hacer un render más, necesitas dedicarle tal vez 10 horas más a un cliente, porque es un cliente tal vez primerizo y tiene sus dudas, y siempre va a haber otra oferta, y siempre va a ver realmente quién eres, cuál es tu background, qué has hecho, hasta antes de cerrar. Yo creo que ahí es donde también es muy importante para quienes decidan desarrollar algo desde sus propias herramientas, el mañana abrirte un despacho. Mucho tiene que ver el también saber cómo vender. Eso es súper importante. Y vender no en el sentido solo por generar dinero, sino... En el sentido de no llevar minifalda. Exacto. Tacones. En el sentido de... trabajo. Exacto, de saber comunicar que lo que haces tiene el valor, y por lo tanto eso deriva en una transacción, ¿no?
Con clientes nuevos es común, es recurrente, un recomendado. Siempre habrá esa primera duda de, bueno, ¿tú qué haces? ¿No? Y de esas preguntas, a nosotros hoy por hoy lo que nos ha hecho sentido es, por eso diversificarnos. O sea, por eso nos aburrimos si hacemos un solo tipo de proyectos. Y dos, el diversificarte pues te permite tener otra aproximación con otros clientes, entender esos proyectos, esos presupuestos, esos tiempos, y por lo tanto habrá el cliente que ya sabes, que como con las productoras, ¿no? O las tiendas departamentales que pagan a 90 días, y ya sabrás como, no, yo ahí no me voy a meter. Claro. Pero en algún punto lo tienes que, no tienes que cerrarte a la posibilidad, porque a nosotros eso nos ha permitido desarrollar múltiples cosas de múltiples escalas. Y sí, o a lo mejor eres consciente de, ok, entonces yo voy a financiar esto, que no se veía, por ejemplo, Fernanda Arionda, la paisajista, que decía, no somos banco, ¿no? Entonces también se vale como tener eso muy en claro, si lo voy a hacer, si no lo voy a hacer. Y también hace ratito que hablabas de esta tradición del gremio arquitectónico y que ustedes están buscando hacer algo distinto, me faltó como añadir esta sensación que tengo de muchas de las prácticas en despachos de arquitectura que son profundamente violentas, ¿no? O sea, desde cómo tratan a los colaboradores, como dices, soy la computadora 200 no sé qué, o sea, comentarios completamente fuera de lugar, o que, no sé, el director o el dueño del despacho llega gritando porque tal o cual, y no, cabrón, ¿cómo hiciste? O sea, X, X, Y, Z. Creo que también es bien importante como esa reflexión que están haciendo ustedes de buscar no repetir esos patrones que siguen muy marcados en cierto grupo de edad, ¿no? O sea, yo creo que es de edad. Sí, totalmente. Y a veces de género también, ¿no? Como de cómo se vive el quehacer en la práctica arquitectónica, porque eso hace que no seas feliz haciendo lo que te apasiona, ¿no? Que es lo que platicabas hace rato, de cómo puede ser que yo o sea, si entiendo, o sea, desde humillaciones o de que no estoy haciendo bien mi trabajo porque, no sé, como que está muy, muy, muy normalizada la violencia en el trabajo del quehacer, del diseño. Yo siento que ahí es más personal, ¿sabes? O sea, creo que para ser un buen diseñador, claro, no tiene que ser, no todo el tiempo tienes que ser buena persona, pero si tú como persona no cuidas de lo que hay dentro de ti, ir a terapia, intentar pues vivir con más paz, ¿por qué tienes que tener conflictos, sabes? O sea, es como, bueno, pues chance este chavo no funciona para el despacho, ¿para qué lo mantengo? Ah, porque me sale en tanto tenerlo. Pero en verdad es costo-beneficio y te digo, creo que vuelve a ser como ese tema economía personal. O sea, si yo no invierto en mi salud mental, en mi salud espiritual y en mi salud de diseño, pues no me la voy a pasar bien. O hay gente que en verdad le gusta pasársela mal. Conozco mucha gente que le gusta estar estresado. ¿Por qué? Porque hay un relief en el estrés. Y eso es algo bien raro. Y cuando conoces a alguien dices como, güey, te encanta el cortisol. Sí. Y eso también, este tema que me interesa, que te quería ligar. Pero es que sí, o sea, yo creo que tratar a los demás como quiero ser tratado se refleja en el diseño. O sea, por eso también hay como esa arquitectura agresiva, ¿sabes? O sea, sí, claro. o cuando no, o también yo siento que también ver a un arquitecto, un diseñador, cómo diseña, te habla mucho de él. Porque también estos diseñadores que hacen como cosas de sketch, que son aburridas. O sea, yo digo, ¿cómo puedes dormir en la noche y decir, hice un buen trabajo? O sea, tal vez sí, tiene un techo, todos se cubren del agua y del frío, pero, ¿sabes? O sea, ¿cómo puedes decir, me siento orgulloso, soy un gran arquitecto cuando no sé, no llevas tu mente al límite, tu corazón, tus emociones, ¿sabes? O sea, cuando
expresas, porque pues sí, tenemos esta parte de ingeniería y de lo real, pero siento que, bueno, también es variable. O sea, puede haber arquitectos que sí reflejen parte de su personalidad o de sus emociones, sus inquietudes, y hay arquitectos que no, y están bien. O sea, hemos estado hablando mucho de taoísmo actualmente, pues nada está bien, nada está mal. Pero todos somos necesarios. Eso sería, ¿no? Están estos arquitectos demasiado expresivos y estos arquitectos de como más institucionales, ¿no? Y también bueno, nosotros como la intención de alejarse de un estilo, que yo creo que también viene de esta idea de no querer, pues sí, no queremos replicar ideas de nadie más, aunque en realidad nada es nuevo, siempre, o sea, hay que ser realistas, ¿no? Siempre te inspiraste en alguien, escuchaste algo y de eso se trata, Claro. ¿no? No estás haciendo tu versión. Sí, o sea, estás conformado de retazos de cosas que te inspiran, de cosas, de referencias. O sea, nosotros mismos pues somos referencias de nuestros padres y de nuestros maestros, maestras, escuelas, amigos. Sí. O sea, somos retazos de cosas. Por eso para nosotros es muy claro pues no voy a empujar un estilo porque o sea, qué flojera. B, no tiene sentido porque no todos los proyectos tienen que encajar ahí, ¿no? Entonces, para nosotros eso es inválido, ¿no? No, y aparte es interesante el decir, tomar un estilo que no es tuyo y entonces cómo lo vuelves, cuál es tu reinterpretación, porque no va a ser la misma. ¿Sabes? Sí se puede, O sea, porque va a terminar siendo tu estilo. Ajá, por eso, va a terminar siendo tu estilo, pero es como si estaba hablando con alguien que hace joyería y le dije, es que, ¿por qué? Y yo decía, es que no quiero hacer cosas clásicas. Le digo, pero es que si haces algo clásico, va a ser tu estilo que tú tienes, que no es clásico, pero ¿cómo sería tu mundo clásico? Entonces, ¿cómo sería nuestro mundo si... Una representación, reinterpretación. Si fuéramos como más brutalistas, o si fuéramos más deep, o si fuéramos más así? Seguimos siendo The Cult. Claro, sí. No creemos que somos un estilo, y ese estilo, no, nosotros somos lo que queremos ser. Bueno, no pero tienen nosotros. una mano, ¿no? O sea, es como que, digamos que lo que son ustedes se ve reflejado en el diseño. O sea, si tú quisieras replicar la Bauhaus, por ejemplo, pues seguramente entiendes el lenguaje de las formas, de los colores, pero tu resultado va a ser completamente diferente. Ahí luego en internet, luego hay este movimiento como de throw this in your style, ¿no? Entonces, como que tomas la referencia de una ilustración que hizo alguien y tú la dibujas, y la verdad es que incluso, o sea, a mí me gusta de pronto verlos, porque aunque sea la morfología la misma, a veces usan la misma técnica, a veces usan la misma postura, o sea, hay quienes se van por algo completamente distinto, pero hay a quienes tratan como de copiarlo y aún así es distinto. Hay un ejemplo muy, muy orgánico en eso. Hay un ejercicio que hicieron que es como, dibuja la misma estrella y era como la estrella de David, ¿no? Y otra persona la dibujaba y era diferente, porque hasta eso, cuando tú dibujas, tu latido lleva a tu mano a hacer estos micromovimientos, entonces nunca va a ser igual. Pero hay una pregunta que se me hizo muy interesante que dices tú, como, es que yo veo de lo que hablan con lo que hacen, entonces mi pregunta es, ¿qué es The Cult? Pues, o sea, ¿cómo lo recibo yo? Exactamente. Pues mira, creo que hay como una exploración de los materiales, eso es muy evidente. El sillón en el que está Laide, que yo ya lo había visto desde hace mucho tiempo, en particular en negro es mi favorito, pero siento que es muy tú, ¿no? O sea, como muy, muy tú. Se ve la morfología como el balance de las formas, hay un estudio geométrico, se ve que hay un estudio de color, también que busca que es, pues sí, protagónico, ¿no? O sea, tu forma de hablar, tu voz, etcétera, pues es alguien protagónico, ¿no? Cómo te gusta expresarte, cómo mueves tus manos, entonces eso se refleja en su trabajo. Entonces esas exploraciones de color, esta mesa, por ejemplo, que pues tiene este degradado, ¿no? Que va como de un rojizo a un morado, un violeta y luego las patas en azul, entonces sí podría ser algo convencional porque al final es una cubierta pues geométricamente parejita, ¿no? Pero
sí hay otras exploraciones, porque bueno, las patas no están en las esquinas, ¿no? Y pues eso, o sea, como algo es muy ligero en la parte de arriba y de pronto las patas son súper pesadas, ¿no? O sea, son como columnas que caen y aterrizan y el volumen de arriba es mucho más ligero. Este es un chiste, gracias a la original, que era naranja con negro, y tenía 4 patas. Ganamos Design Week. Pero recuerdo que nos estaban diciendo, sí, es muy arquitectónico este mueble. Y yo, ¿sabes? Es un chiste. Y me dice, ¿cómo que es un chiste? Le digo, oye, ¿te das cuenta que son las dos volúmenes más sencillos? Y lo único que le metimos fue como intenciones de color, intenciones, llamo a los degradados, y que es una pintura candy, de estos de autos que ves de un lado y se va viendo verde de un color, amarillo del otro. Entonces le digo, entonces para mí es un chiste porque actualmente todos son demasiado formistas e empujan la forma a un grado que ya es para mí demasiado visualmente. Y es como, ¿cómo puedes hacer que, o sea, nos divertimos en eso, pero cómo lo haces interesante, ¿no? Sí, incluso que la misma forma a veces ya son tantas que ya una no empata con la otra. O sea, a veces eso es lo que yo veo de pronto en el diseño. Y ahora con la impresión 3D, pues todavía más. Que ya son a veces formas que, bueno, no sé, son como cuestiones de gustos. Pero hablando como de la forma en sí, ustedes cuando sabemos que hay mobiliario ahora sí que echar para arriba, ¿no? Puedes verlo en internet, un montón de productoras de mobiliario, de fabricantes, de diseñadores, nombres, marcas, etcétera, un montón. Entonces, ¿cómo ustedes en el momento de buscar hacer algo nuevo, pero que no se repita a todo lo que ya hay, como esta marejada de, bueno, mantenerse frescos, mantener un poco la vanguardia de las cosas que van a proponer? Porque también hay otras personas, otros diseñadores que quieren estar produciendo y produciendo y produciendo, y un modelo nuevo, y uno nuevo, y en cambio yo siento que ustedes son como más mesurados en ese sentido. Entonces, ¿cómo es esa exploración? Si hubiera más fondos destinados a exploración, creo que estarían sacando muebles cada rato. Sí. Son preguntas, ¿sabes? Tenemos preguntas, tenemos curiosidades y todo el tiempo estamos dibujando, pensando en el proyecto, pues, oye, si esto lo tomamos para una silla, o si esto lo tomamos para una lámpara, o si esto queremos hacer, nos encantaría sacar más muebles. Pues, ya vamos a abrir la tienda en línea y estamos, que eso es, que un arquitecto no debe solo ser arquitecto o un diseñador así, también tienes que entender lo económico, estamos haciendo como un máster en negocios para poder abrir la tienda. Porque queremos que sea una tienda y pues el miedo que es que sea exitosa. Entonces también por eso ya empezamos a cambiar como la comunicación del estudio para que sea un poco pues más, porque todo el mundo dice como de, oye, me gusta tu sofá, ¿cuánto cuesta? No lo veo en la página, no lo veo en ningún lugar, y eso también es importante, o sea. Pero, vamos a ver, este sofá nació, lo bello de atrás, tomas fotos, vas a ver que tiene como unas arrugas, y eso se dio porque yo empecé a boxear, y entonces me fascinaba como las arrugas del guante. Y entonces eso nos llevó también, porque tenía esta pregunta muy boba, como de, ¿qué pasa cuando un objeto rápido se estrella contra algo muy suave? No quería generar esa textura. Entonces se juntó esa biblioteca visual que tenía de los guantes con esa pregunta, con un cliente que dijo, quiero un sofá súper cómodo, y porque me choca que haya sofá, me chocan los sofás, tal vez esté mal dicho, con los sofás arquitectónicos, que son flat, y que te sientas y es como, güey, mejor ponle una tabla, ¿sabes? O sea, y me molesta, ¿sabes qué me molesta? Me molesta las sillas, que son tablas, y ahí sí, digo, ¿por qué algunos arquitectos no se aventuran a usar tapicerías? ¿Por qué tiene que ser como este Jude? Jude es increíble explorando la forma y no creo que sea minimalista, yo creo que es un salvaje también. Pero ¿por qué no me respetan a mí como usuario? Si no es una silla que es una tabla, ni inclinación tiene. Claro. Y eso para mí es grosero, ¿sabes? Sí, porque no es algo que puedas usar, sino que nada más se vuelve pues, no sé, como escultórico, creo. Sí, no sí. Para verlo. Ajá, y para eso mejor
llevar tus intenciones a hacer algo que sea para sin verlo. querer los muebles de Gaia también son tablas, aunque según te pongan tapicería, ¿no? Sí, no, todos 3 pesitos más de espuma no te cuesta. No, todos hemos tenido muebles de Gaia porque todos hemos empezado una casa, ¿no? Claro. Que eso es también algo muy importante, ¿no? Como arquitecto, ¿cómo haces tu casa? ¿Va a hablar de ti? ¿Vas a escoger algún otro estilo? Yo tengo la ventaja de que teníamos muchos muebles en la bodega y cuando me mudé solo, fue como, ya hay comedor, ya hay un sofá, ya hay escritorios, o sea, mi casa está hecha de prototipos. Y también cuando ya llegué como al nivel de, ok, puedo sentarme, comer y trabajar, ¿qué va a pasar en los muros? Y dije, voy a comprar, dije, no quiero fotografías, ¿sabes? O sea, ¿por qué para eso tengo ventanas? Dije, ¿por qué no? Dije, no sé, se me hace muy rara la gente que tiene fotos de personas en su casa que tal vez no conoce, es rarísimo cuando lo piensas, ¿sabes? ¿Por qué va a tener una foto de una pareja o libros que son cajas vacías, que solo son cartones impresos? Ajá, es como... Pues para llenar espacio. Es que esa es la diferencia, o sea, para mí hay una disertación entre llenar un espacio con muebles, libros, arte, lo que sea, a cuando genuinamente quieres hacer un espacio de interiorismo en el que los elementos sí tienen una relación distinta, pero también pues estos libros que están aquí al fondo pues hablan de ti, ¿no? Y de tu esposo y de lo que les interesa y de pronto pues uno chismea y dice, y este y aquel y ese lo reconozco, ese sí, ese no, ese se ve bueno, entonces eso habla de ti. No estás poniendo un librero decorativo que tiene nada, o sea, que está impreso algo 5 veces y que está por aquí, por allá y por allá, ¿no? Entonces, eso no tiene alma. Hay un proyecto muy divertido que nos tocó para un coworking. O sea, nos dijeron, oiga, pero queremos libros. Ok, pero ¿libros de qué? No, de lo que sea, solo que se vea lleno. Entonces fuimos literal a una tienda antigua de libros y compramos libros por kilo. Pero yo metí unos... Espero que ellos seguramente no van a ver esto, pero yo seleccioné exactamente nombres de novelas como de alto, como de nivel picante, vamos a llamarlo así. Erótico. Y las puse, y las chicas nunca vieron que había novelas eróticas en su librero, pero sí era como es grosero porque vi muy buenos libros en lo viejo. Sí, es el cómo, puedes tomar la habilidad, es tomar decisión, ¿no? Es como que ya tengo X monto para comprar libros y puedes, sí, perfectamente comprar cajas vacías, que también eso, de verdad, es directamente proporcional con esta saturación de imágenes, donde esa es la construcción más fehaciente de lo que importa de la imagen y no lo que está dentro. Ajá, sí. Es una escenografía. Ajá. Que digo, también... Es económico. Es económico. Tiene que verse como una librería. Llena un espacio, o sea, es multifactorial, de nuevo, ¿no? Pero creo que nosotros podemos haber dicho, bueno, ocupa ese dinero, compra una tienda en línea, estas cajas vacías que van a ocupar mucho volumen. Y dijimos, no, güey, ese dinero si no permite comprar libros nuevos de la selección que les dimos, pues vamos entonces a escoger libros. Fuimos a escogerles libros. Y obviamente sí, siempre hay un gesto divertido, algo. Pero es un poco eso, sí, ahí es donde creo, como bien decías, la personalidad ahí es donde se refleja, como en esas acciones. Porque en realidad no nos interesa tanto que nuestra personalidad quede permeada en un objeto, per se, sino es más mi forma de ser, mi forma de pensar, como yo creo que las cosas me hacen sentido. Y uno se da cuenta que hay mucha gente allá afuera que va a comulgar con eso, ¿no? O que compra el mismo escenario, ¿sabes? La gente compra el sofá que está de moda, con los libros que está de moda, con la lámpara que está de moda. Y el cuadro. Porque se vuelve algo tan... El diseño tiene una mala interpretación aspiracional y una interpretación de estatus que digas, oye, ¿por qué tienes ese sofá? Pero ese sofá no es original, lo compraste en Temu. Entonces, nada más lo compras como por el verse, pero en verdad
no te importa que ese sofá sea de pura espuma y te vaya a deformar y tengas escoliosis en un futuro. Eso también es... bueno, eso es empujado por lo económico. Sí, es lo mismo que con IKEA, ¿no? Que hemos tenido también estas pláticas nosotros y otros diseñadores como ¿Qué no está mal? No está mal, ¿no? O sea, en el sentido de que, bueno, es que ¿cómo vas a competir con esos precios? Ok, pues no vas a competir con esos precios, pero si lo ves también desde otra perspectiva, eso, hoy por hoy, de alguna manera democratiza el diseño. O sea, está haciendo que por ese costo que tal vez sí, y te das cuenta, o sea, de repente dices, nos pasó con otro proyecto, ¿no? O sea, en sí es como, tengo esta lista de muebles que quiero comprar y esta es mi lista de Casa Palacio. Y entonces te das cuenta que, porque eso es lo que te ofrece ese mercado, ¿no? O sea, es el mismo sofá que tiene la oficina tan en la casa de no sé quién, es como, güey, estás gastando esto, vas a invertir esto, pero con cero personalidad. O sea, estás comprando algo que realmente no sé si sea como lo que quieres, donde te quieres sentar. Y de ahí surge esta idea de poder desarrollar piezas que puedan ser competitivas, porque sí se puede, no porque sea diseñador. Y sé que muchos van a estar completamente de acuerdo con eso, que no porque esté involucrado un diseñador en el proceso, sí o sí tiene que ser directamente proporcional, que sea más caro. Y aparte a veces cuando compras esos muebles de Casa Palacio, güey, están hechos internamente con materiales de muy mala calidad. O sea, y son caros. Y son caros. O sea, un sofá de 3 plazas de 80,000 pesos y ves que metieron este aglomerado de madera terrible para los asientos. Y es como de... siento que sí, lo entiendes, es económico. Sí. Estamos en el capitalismo. Pero siento que es una falta de respeto, ¿sabes? Sí, pero ¿y sabes qué es lo peor de todo? Que a veces incluso están hasta feos. Sí, son muy feos la mayoría. Apenas hace no mucho un amigo va a tener un bebé y me estaba enseñando como la cuna y era como cuna, cambiador y unos cajones. Y le digo, o sea, y costaba como 35, 40 mil pesos en descuento en Liverpool. Y le digo, güey, es que es puro MDF. O sea, era puro MDF y feo, ¿no? Y yo le dije, como, te cotizamos algo. O sea, con ese mismo esquema que quieres, que tenga la cuna, los cajones y el cambiador, porque entiendo que si eso le gusta, es porque operativamente le parece funcional, ¿no? Uh-huh. Y abajo de la cuna tenía otro gran cajón donde ves, pues, no sé, 1000 cosas, ¿no? Que tienes cuando tienes hijos, supongo. Entonces, hicimos el presupuesto y ya sabes, ¿no? El mueble sí con bastidor de madera, etcétera, etcétera. Y andaba, no sé si 3,000 o 4,000 pesos más caro que el de Liverpool. Pero ya el hecho de decir es que tiene meses sin intereses. Y claro. Entonces, eso es lo que pues termina decantándose. Y no porque todo el mundo que te cotice te tenga que comprar, ¿no? Uh-huh. Ese no es el asunto, sino es como, hay veces que algo que esté mejor hecho puede estar al mismo precio, pero las facilidades que tienen a veces es como que no hay forma. O sea, yo tejo y tengo mi marca de cosas tejidas y es como que yo nunca en la vida puedo dar un gorro en 250 pesos. Ni siquiera es lo que me cuesta la lana, ¿sabes? Y todo el tiempo que para mí dedica a estar punto por punto por punto, o sea, no hay forma. Pero ¿sabías que ahora hay plataformas que te permiten, porque también, o sea, comprar un sofá no es como de, voy a la tienda o estoy en tal lado y lo veo y digo, tarjetazo? Hay gente que sí lo hace. Uh-huh. Pero ahorita que estamos en el máster, hemos visto que hay plataformas que te permiten dar eso, o sea, meses sin intereses. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tienes que entender la economía actual y cómo la cultura del crédito de Estados Unidos está permeando y se está volviendo un monstruo salvaje en México. Uh-huh. Entonces, pues es exactamente eso. ¿Cuál es la frase? Es no odies al jugador, aprende el juego. O sea, y es lo que ahorita estamos viendo, es como de, oye, pues sí, si vendemos nuestros sofás a meses de intereses, estas personas a mí me pagan completo y ellos se hacen dueños de la deuda. Uh-huh. Sí, y bueno, pero tú, o sea, es una comisión, ¿no? O sea, ese es su negocio es
a ver, no sé, si usas Clip o Mercado Pago o lo que quieras que tienen esa posibilidad, sí es no sé si es un 9 o un 10%, que digamos que si tu sofá cuesta 10 pesos, pues se le van a quitar 9, ¿no? Sí, pero pues es exactamente, es como de, me está dando un servicio que yo no puedo dar. Esperaría yo igual ser una financiera al final. O sea, voy a tomar mi curso de financiera. Sí, ¿por qué no? O sea, hay un ejemplo de un despacho de marketing de los años 40 en Nueva York, que el tipo era un genio y dijo, yo quiero al final quiero tener el dinero que tiene un banco, y compraron en su oficina, creo que los mandaron diseñar muebles que parecían como de banco y ahí trabajaban todos, y al final se volvieron una financiera. Pero eso fue en los años 40. Claro. Entonces también es como de, ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, el dinero no lo es todo, pero es un facilitador para tener más tiempo libre. Eso es como yo lo veo. Sí, claro. O sea, justo en esto del que el cambiar un poquito, o sea, más bien crecer tu visión, ¿no? O sea, como que de alguna manera sabes de negocios porque has estado involucrado en el proceso de otros despachos, sabes cómo funciona la estructura, ¿no? Pero nosotros tienes una idea de cómo funciona el negocio, pero obviamente hay un punto en el que necesitas llevarlo a otro nivel porque quieres hacer otro tipo de proyectos, llegar a otras escalas, tener otros ingresos. Entonces, un poco también de ahí ha sido, y como retomando la pregunta inicial, como que para nosotros el momento de desarrollar nuestras piezas tiene mucho que ver con que sí tienen que ser, porque ideas en desarrollo todo el tiempo están ahí. Y Guillermo es una máquina perfecta para eso, porque tiene una visión muy específica y una emoción. Y por eso sí me hace sentido la palabra salvaje, porque es así. O sea, son aproximaciones muy salvajes. Todo el tiempo hay desarrollos que están latentes. Y vamos poco a poco decidiendo cuáles, un poco, no diría una curaduría, pero ir viendo cuáles nos van haciendo sentido y por qué. Y todas nuestras piezas suelen ser de autogestión. Entonces nos gusta decidir qué hacer con eso, ¿no? Entonces, en parte es como vivir el mismo proceso que tiene un cliente con nosotros. Nosotros somos nuestros propios clientes con nuestras piezas. Y eso nos ayuda, por lo menos a nosotros nos da una aproximación mucho más crítica, porque no es solo, independientemente de lo que llega a costar, es realmente por qué lo quiero desarrollar y qué quiero comunicar con eso. Y las plataformas como Design Week para nosotros han sido esenciales. Porque es un momento en el que a nosotros nos gusta reflexionar mucho. Y en realidad el tema es que reflexionamos mucho las cosas. Más que nada es como, también algo que es muy importante de Cult es que se llama The Cult, y también porque nosotros desde un principio le quitamos la seriedad a nuestro despacho, porque tenemos un apellido que pudo haber funcionado como un estudio, Alejandra Estudio. Dijimos, ¿sabes qué? No. Estuvimos buscando palabras y dijimos, vamos a hacer un concepto. Y The Cult viene que es la raíz de cultura, cultivar, de crecer, y porque es una banda de rock. Ahora tenemos también un background de músicos. Entonces siempre, pues somos un estudio, pero más que nada siempre quisimos verlo como eso, ¿no? Como si fuera una banda. Entonces, Design Week nos permite también generar colecciones, y siento que esas colecciones son fotografías de qué estamos pensando en ese momento. Entonces eso también nos encanta, y al principio pues sí, ¿no? O sea, Design Week es un negocio también, que pagas, presentas. Actualmente ya nos invitan a nosotros, así de, oye, quieren presentar cosas, y es como, ok, nosotros ya no pagamos, porque también no los quiero decepcionar, ¿sabes? O sea, me gusta que hagamos cosas interesantes, y eso yo les da, que pues también su negocio es también traer críticos de otros países, hacer que el diseño mexicano sea visible, y yo no quiero decepcionarlos. Ellos son un cliente que a veces somos nosotros, pero sí, creo que eso es como la música, un álbum, son fotografías de qué estamos pensando este año y qué exploraciones quiero empujar y para las cuales no tengo un cliente aún. Sí, además que bueno, les ayuda a tener visibilidad y estar como en un
spot y que la gente toque, porque digo, evidentemente no es lo mismo si la compra en línea o porque lo ven en Instagram, seguramente, porque ahora ya todos se mueven, es que lo ven en Instagram y lo empiezan a buscar hasta que dan con él, ¿no? Sí. Pero ya cuando lo tocas, ya cuando, o sea, es esta posibilidad del 1 a 1, pues creo que es el éxito de Design Week y que lo han ido ampliando, ¿no? Porque trae como al nivel de showroom, pero que no se vea como un Sposiac, el diseño, y entonces ahí es cuando de pronto el contraste se vuelve muy, muy tangible, ¿no? Porque no es lo mismo ver de pronto lo que puede traer Estudio Roca y Casa Palacio, ¿no? Porque también está ahí, ¿no? Sí. También luego está ahí, o está Moda en Casa y un montón, ¿no? Pero creo que ahí es en cuanto puedes ver incluso el contraste del discurso que tienen los despachos o los estudios, es muy evidente. Sí, pero ¿sabes qué es lo malo de ese güey? Que no te dejan tocar, que no te dejan sentar. Y eso creo que sería algo, ¿no? O sea, digo, si estás en inédito o en esos, yo creo que sería... están como en un museo, pues sí, es como, bueno, órale, ¿no? Pero creo que tienen otro carácter esas piezas. Yo creo que un mueble en un pedestal es una pérdida de espacio. Yo creo que un mueble, para entenderlo, tienes que sentarte, tienes que probar. Si no, pues está bonito, sí, y ya, pero no es un mueble, es solo algo bonito, y a veces, yo he empujado ahí un poco, creo que se lo he dicho 2 veces a mis integrantes, güey, bajan los muebles al piso, y que la gente, hay muebles que sí son prototipos, y que la gente no puede tocar, claro. Perfecto, manténlos ahí, sí. ¿Sabes? O sea, no quiero que pongas las cosas de vidrio en el piso y las patee, pero los sofás, las mesas, las lámparas, todo o sea, sería mejor que agarraras y hicieras ambiente, ¿sabes? Esta esquina está tal cosa, en esta esquina tal, y pudiera la gente ir, sentarse, eso estaría más padre, a mí me encantaría. Pero sí, yo estoy muy feliz porque es una plataforma que le dio voz al diseño. También algo que es bien importante y quería tocar hace rato es ¿cuántos años tiene el diseño industrial y la arquitectura en México? Somos unos bebés comparados con otros lugares en Europa que lo han institucionalizado por años. Sí, bueno, o sea, es que podríamos ponernos muy exquisitos y hablar de Teotihuacán. Mesoamérica. Claro. ¿No? Sí. O sea, podríamos así como, bueno. Pero la modernidad. Pero sí ya como, o sea, digamos que en el tema industrial ya como a partir de cuando llega el tema de la corriente de la Bauhaus a México, pues es cuando entonces ya toma un rumbo distinto, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿en qué están y a dónde van en el tiempo, pues ahora sí en el corto plazo, aprovechando el espacio para que nos cuenten qué planes, en qué proyectos están trabajando, cómo se llama el restaurante para que también lo puedan visitar? ¿Está aquí en la Ciudad de México? Sí. Pues corto plazo, justo estamos reestructurándonos. Si lo vemos así, estamos construyendo como un nuevo álbum, ¿no? O sea, entonces, y sí reestructurándonos porque como que por muchas circunstancias, justo el año pasado desarrollamos más proyectos de arquitectura e interiorismo, y lo cual pues obviamente nosotros nos gusta, somos un despacho muy pequeño, ¿no? O sea, por lo mucho llegamos a ser 6 personas, y también depende mucho de los proyectos, y trabajamos mucho remoto. Entonces, realmente todo este año pasado fue enfocarnos a esos proyectos de arquitectura e interiorismo. Inmobiliario fueron más proyectos personales y pequeños que quisimos desarrollar. Y ahora, en el que sí estamos buscando ahora qué queremos hacer, ¿no? Sí, nos interesa seguir desarrollando arquitectura por muchas razones, porque son proyectos que nos permiten como retomar cosas que nos gustan a nivel personal de diseño. Hemos hecho, muchos años hicimos restaurantes, hicimos hoteles, venimos como de allá. Residencial es algo que nos gustaría explorar más, aunque claro, toma otros tiempos. Sí, claro. Restaurante de alguna forma es también mucho más rápido, se tiene que suceder
tiene que rentabilizar más rápido, ¿no? Sí, sí. Y sí nos gusta mucho, aunque tiene todos sus bemoles, ¿no? Sí. Además también es menos, o sea, por ejemplo en Residencial, que es así como lo que yo he estado toda mi vida, pues de pronto es como, tienes oportunidad de buscar piezas que duren más tiempo. Como que a veces el tema del retail, pues, no sé, a veces lo cambian cada 6 meses o cada año, depende de cómo traen ahí el tema del marketing y el desarrollo de la marca, la identidad de... Y creo que eso también, no sé si ustedes haciendo eso, porque he hecho muy poquito retail, te da una sensación que es padre de lo efímero, pero al mismo tiempo es como, ay, güey, me gustó mucho y se va a ir en, no sé, 3 meses, 6 meses. Sí nos ha pasado. Sí nos ha pasado. Pero, pues es parte del juego. Y yo creo que hoy por hoy lo que más queremos desarrollar definitivamente es, queremos regresar a hacer hoteles, porque hay muchas reglas de nuevo, pero también hay mucha libertad de proponer, explorar. Y, o sea, a nosotros nos gusta diseñar y fabricar lo que diseñamos. Eso es como el drive en general de lo que hacemos. Y queremos 100% enfocarnos a eso. De hecho, lo hablábamos hace poco, gracias a este máster, que justamente es reconfigurarnos y entenderlo hacia dónde va a ir, donde decidimos tener... Sí queremos volver a tener un espacio físico, porque sí, para nosotros sí es muy importante el contacto con los clientes, con los amigos, con quien se asoma y pregunta y le parece interesante. Y al mismo tiempo queremos que puedas como entender el universo de lo que hacemos, y eso entonces implica tener el mismo espacio, la parte de la producción, parte de la tienda, parte de la galería. O sea, queremos poder unificar todo esto que somos en algo muy físico y en paralelo en algo digital. Yo diría que si estamos en eso, también yo lo que quiero es que la gente venga a mí, los clientes vengan a mí. Entonces, si ya tengo un espacio, pueden probar las cosas, pueden comprobar lo que hacemos. En lo que estamos ahorita es, estamos diseñando un club de pádel en el Pedregal. Entonces yo no quiero mover ni una piedra, quiero que todo sea volcánico y que nada más sea meter un volumen perfecto ahí. Estamos enseñando una nueva colección. Quiero que exploremos lámparas. Yo siempre he tenido como una aversión por una mala experiencia con lámparas, pero digo, bueno, vamos a darnos como la oportunidad. Y sé que ahorita hay un mercado de estas lámparas chinas que ya tienen batería y todo eso. Está bien, pero hagamos piezas interesantes y... Sí, eso. Y ahorita nos han llegado como, fue una ola como de cosas de deporte que también fue como, porque el restaurante que hicimos es la pimponería de los de Grupo Parnita, de los de Parnita. Entonces fue diseñar un lugar para que haya torneos de ping-pong y la gente, y luego llegó unas productoras y Martí, y diseñamos un lugar de tenis, creo que era de tenis, no, era de pickleball. Y fue un ok, que lo publicamos hace poco en Instagram, y ahora estamos haciendo este padre. Entonces no sé qué está pasando, pero me llama la atención porque es aprender otras reglas del espacio, otras reglas del juego. Pero los hoteles son muy divertidos, son un dolor de cabeza, pero son muy divertidos. Sí. Pero me gustaría volver a hacer eso, y también hasta cierto punto entendiendo con el plan de negocios cómo podemos hacer proyectos propios que sean rentables, ¿sabes? O sea, y eso, he conocido a algunos arquitectos que sí, es como, güey, me asocio, hacemos un restaurante, hacemos tal, yo lo diseño, yo ayudo como en esta gestión, y eso creo que es como la evolución, ¿no? O sea, porque puedes ser un buen diseñador, puedes ser un buen empresario, pero ¿qué pasa si eres un buen diseñador empresario, ¿no? O sea, y tal vez creo que ese es nuestro sueño, o sea, seguir haciendo proyectos para los demás, pero el mejor escenario sería hacer proyectos para nosotros que fueran rentables en el tiempo. Sí. Entonces, para eso es como tenemos que aprender el lenguaje y los momentos del dinero, por eso vamos a estudiar un máster en negocios. Sí, y también ahora que estamos en paralelo desarrollando una feria con un proyecto poca madre que se llama Cancan Press. Ellos son increíbles. Que es otro universo, sí. ¿no? Es como, justo lo hablábamos, como, güey, que el mundo del gráfico
tiene otra libertad y tiene, o sea, es atractivo desde otra manera, y como eso también a nosotros es algo que ya lo hemos estado haciendo, hemos estado desarrollando proyectos para eventos, por así decirlo, ferias de arte, festivales. Y teníamos un festival en Florida para el 15 de septiembre. Okay. Fue increíble, o sea, queríamos hacer unos inflables de Chichén Itzá y una cosa increíble. Unas cosas que ya fue como política, literal, política de Estados Unidos, que ya no sucediera, no sé si va a ser el próximo año. Me encantaría ver esos inflables. Pero más que nada hay proyectos que nos dejan dinero, y hay proyectos que nos gustan. Yo siento que el de Can Can es porque a mí me llamaban la atención ellos, me acerqué, platicamos, tenemos esta feria. Y entran y dijimos, hay que hacerlo. Sí, y ellos han traído preguntas a mi cabeza, más que nada por la personalidad de Jackie y Gabino, y han traído preguntas y ahora yo estoy influenciado en ellos. Y me encanta también usar los proyectos como pretexto de conocer gente. Es como, ¿sabes a quién me gustaría conocer y hacerle a alguien? A esta Mónica Patiño, que yo era súper fan de Delirio, y para mí ese lugar significa mucho para mí. Y me encantaría decir, o sea, ustedes ya lo ven, se oye mal, pero lo ven decadencia. No sé si es por el diseño, para decirle, güey, levantemos, hagamos algo, ¿sabes? O sea, claro, sí. Porque un buen diseño es un buen negocio. Sí, yo de hecho me gustaría tener un bar. ¿Sí? Sí, lo he estado pensando mucho y como proyectos a futuro. En esta idea de, por supuesto que quiero tener proyectos propios. Me encantaría tener un bar, me encantaría tener un restaurante. Restaurante, creo que sería. Sí, claro, o sea que no solamente... O sea, creo que también en algunos casos cuando la producción del objeto arquitectónico, en este caso el mobiliario, como que estás, pues ahora sí que desesperado, hambriento, creo que de pronto es distinto como el approach a que si tienes tú tu negocio que seguramente te va a consumir también un poquito como de tu mente, de tu alma y lo que sea, pero ya como que incluso no aceptas ya todos los proyectos, porque hay veces que dices, bueno, no sé, yo tengo un amigo ilustrador, Raúl, que trabajó en Pictoline, y él cuenta esta historia como de, güey, pues al principio cuando yo empecé, pues así me llegó un encargo tipo dibújame un violín y lo tomas, ¿no? Entonces también el hecho de que tú te vas consolidando y que a lo mejor diversificas tus ingresos permite que entonces no solo seas más selectivo por ser mamón, sino por aceptar proyectos que te motiven mucho más o que te ayuden a explorar como otras áreas de ti mismo y que no sea solamente pensar de, güey, tengo que meterle a esto porque viene la nómina y, o sea, creo que también, sí, el tema del dinero siempre va a estar y seríamos un poco ingenuos tratando de decir que no, porque es algo que rige mucho todo, absolutamente todo. La vida, la modernidad. Ajá, entonces, sí, como tener esta posibilidad de proyectos mejores que te ayuden como a ti, pues también permite que tu capacidad de creatividad pues esté mejor enfocada a únicamente pensar en todo lo que me caiga porque tengo cuentas que pagar, ¿no? Sí. Así que justo me encantará que la siguiente entrevista fuera en nuestro espacio. Ah, claro, sí. Y para ahí nos vamos a nuestro bar. Y sí. Y volviendo a lo de escalas, un pensamiento que vino, y es que The Call cuando inició, empezó haciendo solamente mobiliario casi, de ahí saltamos a interiores, ahorita estamos en la etapa de arquitectura, entonces no sé si me llama la intención del urbanismo, creo que no, creo que yo a esta escala ahí me quedo. Pero yo ahora sí nos veo más como productores. Creo que eso ahorita nos está dando ya la libertad de decir, ok, no hago arquitectura, no hago interiorismo, me percibo más ahora como productores. Sí, el autonombramiento siempre es algo muy interesante, es un fenómeno interesante, el cómo te percibes a ti, porque te percibes como arquitecto, pues vas a cumplir como esas normas de a huevo tengo que tener una lami, a huevo tengo que hacer esto, tengo que tener mi Moleskine con mi lami y vestirme de negro para ir a los eventos de anime. Sí. Y dices, lo veo y digo que hueva. Entonces creo que por eso también yo no me gusta tampoco decir soy arquitecto o diseñador, entonces soy diseñador, no me gusta que me encasilles y que me digas que soy. Sí, o cuando nos dicen que Colt son colores,
fue cuando decidimos entonces hacer todo lo contrario. ¿No? Hicimos blanco y negro, una traducción en blanco y negro. Es como, tú no me vas a decir que soy, yo soy lo que yo quiero ser. Claro, si te sirvo a ti, pero es como te diviertes para hacer que tu idea en ese momento funcione en el proyecto, ¿no? Sí, bueno, es que también es imposible como darle gusto a todos y a veces tener que aceptar esa parte y tener que aceptar que alguien va a tener una opinión que, o sea, que no aporta o que no abona o que encasilla o que no conoce como la historia detrás, ¿no? Porque a veces me ha pasado en entrevistas que me cuentan como, pues es que todo el mundo cree que yo casi caminé y me tropecé con una empresa y por eso tengo mi empresa y no saben que empecé en mi cocina o empecé en mi estudio o empecé en la casa de mis papás y que hay todo un proceso atrás, pero a veces pueden escuchar un apellido y decir, claro, es que de seguro sus papás son arquitectos y claro, de seguro y a veces, y si hay gente que sí viene de esa historia, pero hay mucha gente que no. Entonces, por eso me gusta como tener la oportunidad, gracias por aceptar la invitación, para platicar con ustedes y que conocieran un poco más de lo que hay detrás de Decolt y que no es como solo colores. Exactamente. Muy salvaje, yo diría que salvaje. Gracias a ti. Gracias a ti. Sí. ¿Dónde pueden seguirlo? ¿Dónde pueden contactarlos? Está el Instagram, que es Decolt_Co, porque también ahí está divertido, porque es como, no, Decolt va a ser una compañía. Ok. Entonces de una vez ya lo estoy como manifestándolo. Nuestra página es decoltstudio.com y sí, ahí nos pueden encontrar, ahí están los contactos. Está ahorita la página trabajando porque tenemos que, pues, con el plan de negocios, tenemos que prototipar ya la tienda en línea para después migrar al espacio físico y hay muchas exploraciones nuevas y hay cosas que quiero dar a la gente, ¿sabes? O sea, sí, creo que es eso. Creo que lo que quiero es dar y ver qué pasa. Pero igual pueden entrar a la página, aunque está ahí en construcción y todo, pero, o sea, es evidente que estamos reconfigurándonos. Y también es válido, o sea, me gusta que se vea ese proceso, es así y sí, no todo tiene que estar al 100% siempre. Exacto. Es la demanda de la perfección eterna. Y lo mismo en Instagram, o sea, por ahí nos pueden contactar, pueden ver lo que hacemos. Actualizaciones y demás, hay. En Instagram. También sí nos pueden contactar por ahí. También el correo es info@decoltstudio.com. Si alguien quiere mandarnos un correo, ahí lo recibiremos. Pero sí, básicamente la comunicación es súper directa. O sea, si escriben a Instagram o un correo, sí o sí lo vamos a ver Guillermo y yo. Entonces, o Elis. O Elis, que ahora nos está ayudando en esa parte. A todo el tema de comunicación. Entonces, pero bueno, como queremos siempre va a ser personal. Entonces, que sepan que les contestaremos alguno de nosotros tres. Súper, pues muchas gracias por recibirme, muchas gracias por aceptar la invitación y pues ya esperamos ese open house pronto.